Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir de nuevo con ustedes otro espacio de salud aquí en Foro Médico. Esta noche tenemos una propuesta muy interesante. Vamos a hablar un poquito de los niños, de lo importante que son los cuidados previos a que ellos puedan practicar algún tipo de deporte. Creo que es una actividad muy común en los niños querer, como padres, que siempre estén incursionando en algún deporte, pero no sé si todos tenemos el hábito de hacer lo que tenemos que hacer antes de introducirlos en esa disciplina o en cualquier tipo de disciplina. Hoy nos acompaña la doctora Leticia Gutiérrez, ella es cardióloga infantil y vamos a abordar con ella el tema del deporte en pediatría, todos los beneficios que tiene y todos los riesgos también que podría conllevar. ¿Qué tal, doctora? Hola, Un gusto. Lilian. Un Muchísimas placer. Gracias por la invitación, es un placer también estar acá contigo compartiendo esta charla de un tema tan importante que es el deporte y los niños. El deporte y los niños, los beneficios que trae el deporte hoy en día, que sabemos que un niño que hace deporte tiene un sistema inmunológico mucho más fuerte, mucha más versatilidad en todos los aspectos de su vida, incluso a nivel intelectual, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente en las últimas décadas el sobrepeso, el sedentarismo y la obesidad han ido en aumento progresivo. Y esto ha conllevado a que aumenten muchas las enfermedades cardiovasculares. El deporte, o sea, el ejercicio físico es sumamente beneficioso y de hecho nosotros los pediatras que encaramos la medicina desde un punto de vista preventivo, porque para nosotros es importante que los niños eviten o que no lleguen a tener enfermedades más adelante, ¿verdad? Ya. Vos sos cardióloga infantil. Yo soy cardióloga, yo soy pediatra especializada en cardiología infantil, ya. Hablamos mucho del estilo saludable de vida y el deporte, el ejercicio físico es uno de los pilares de este estilo de vida saludable que tanto recomendamos los pediatras. Junto con una nutrición adecuada, balanceada, junto con un sueño reparador, evitar los hábitos nocivos como el tabaquismo, el alcoholismo, fomentar también una relación interpersonal y social positiva, ¿verdad? Y el deporte acarrea, como dijiste vos, muchísimos beneficios, ¿verdad? Te voy a citar solamente algunas. En el aspecto cardiovascular, mejora la función cardíaca, mejora la circulación, ayuda a controlar la hipertensión arterial, que es una enfermedad que afecta a miles y millones de personas en todo el mundo, en el Paraguay mismo. Disminuye la incidencia de enfermedades cardiovasculares, que es la causa número 1 de muerte en todo el mundo, que incluyen los infartos de miocardio, la arteriosclerosis, los accidentes cerebrovasculares. En el aspecto musculoesquelético, mejora el tono muscular, aumenta la fuerza osteoarticular, metabólico, disminuye, o sea, ayuda a combatir la obesidad, ¿verdad? Ayuda a controlar el peso, disminuye la glicemia, entonces ayuda a las personas a tener menos probabilidad de tener diabetes tipo 2. Y en el aspecto psicológico, que es tan importante hoy en día, ayuda a desarrollar la parte cognitiva y la memoria, disminuye la ansiedad, el estrés, la depresión, también que vemos tanto en niños y adolescentes, mejora la autoestima y mejora las relaciones interpersonales y sociales. Imagínate un poco, todo de lo mucho que hace el deporte en los niños. Sí. Ahora, ¿existe una edad para introducir en el deporte a un niño o una niña? Bueno, hablamos de actividad física, que es meramente el moverse, ¿verdad? Los chicos se mueven muchísimo, sí, de por sí. Juegan, se suben. Bueno, más o menos a los 4, 5, 6 años podemos empezar lo que llamamos juegos, ¿verdad? Recreativos. Juegos donde no hay competencia, no hay premios ni nada, solamente para que jueguen y les guste la actividad física. Le tomen el gusto, digamos, al movimiento también. Le tomen el gusto al movimiento, ¿verdad? A partir de los 7, 8 años es que empiezan los deportes, o sea, la competencia, los deportes, esas ganas de ganar, que muchas veces, especialmente en chicos mayores, va asociado a descarga de adrenalina, a descarga de cortisol, y esto puede ser peligroso también en algunos casos, ¿verdad? Por eso que es tan importante, primero, que los niños hagan deportes, ¿verdad? Pero también que hagan deportes con una buena evaluación cardiológica previa, que podamos prevenir cualquier posible complicación que puedan tener.
Ya, ¿en qué consiste una evaluación cardiológica infantil para el predeporte, para la etapa previa a que un niño empiece a querer competir, por ejemplo? Digamos, escuela de fútbol, que es lo más común también que hacen chicos, no vamos a decir, es un deporte el fútbol. Claro. Y bueno, y como vos hablaste de competencia y que los niños ya entran en esa etapa que quiero ganar y que quiero competir y que, bueno, entonces muy influenciado también por todo lo que tiene que ver el fútbol hoy y los grandes futbolistas, entonces todo el mundo ya quiere ser futbolista. ¿Tiene que tener una evaluación cardiológica previa? Bueno, es muy importante. Primero, entender que cada persona tiene lo que llamamos umbral aeróbico. ¿Y qué significa esto? Es que una persona tiene un límite de hasta dónde se debe y puede esforzarse. Y esto depende de la condición cardiovascular, la condición respiratoria, la condición metabólica, la condición muscular y la condición osteoarticular de cada niño en particular. Y esto es muy importante porque muchas veces los entrenadores tienen 15, 20 niños en grupos, ¿verdad? Todos de la misma edad, pero todos con capacidades funcionales aeróbicas distintas. Entonces entender que, por ejemplo, a un niño que tiene rinitis alérgica, no se le puede hacer el mismo entrenamiento o exigir el mismo resultado que un niño que es totalmente normal. Otro chico con pie plano, por ejemplo, otro chico con atrofia muscular, que de repente cada chico tiene condiciones diferentes que hay que tener en cuenta. Entonces no es que todos los niños pueden hacer, no, porque fulanito corre 10 vueltas a la cancha, todos los niños de 10 años tienen que correr 10 vueltas a la cancha. Esto es algo muy importante. ¿Cómo se mide la intensidad del ejercicio físico y la capacidad que tiene un niño para realizar el esfuerzo? Se mide de acuerdo a la frecuencia cardíaca que alcanza a través de una fórmula muy sencilla, que es la de 220 menos la edad. Por ponerte un ejemplo, un chico de 18 años, hablaste de futbolistas. Sí. 18 años. 220 menos 18 años. Ese chico haciendo entrenamientos o jugando debería alcanzar máximo una frecuencia de 200-202. Que quiere decir que una vez que alcanza esa frecuencia, él debería poder salir para descansar y bajar esa frecuencia cardíaca. ¿Más es peligroso? Más es peligroso, y muchas veces cuando se sobreexige, porque muchas veces, especialmente cuando hay competencia involucrada, muchas veces los chicos mismos se sobreexigen o los entrenadores sobreexigen, sí. El niño puede pasar mal. Por ejemplo, puede tener mareos, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos, inclusive puede llegar a desvanecerse sin que este desvanecimiento tenga que ver con ninguna anomalía cardiovascular de base. Sencillamente su esfuerzo fue superior por la intensidad del ejercicio a su capacidad aeróbica para ese momento. Esa capacidad aeróbica es variante. Con el entrenamiento progresivo uno puede mejorar su umbral aeróbico. Ya, y más aún teniendo en cuenta también las condiciones en donde entrena, por ejemplo. Hablamos en Paraguay de el aire libre. Que hoy día el aire libre es un aire que puede ser sumamente nocivo por la contaminación y al mismo tiempo por el intenso calor que está reinando. Totalmente de acuerdo contigo, Lilian, y es muy importante justamente aclarar que el medio ambiente donde uno entrena es muy importante, porque un chico puede ser absolutamente normal, sin embargo, en el medio donde estamos entrenando, estamos teniendo temperaturas con sensaciones térmicas por encima de los 40 grados casi todos los días. Y los chicos entrenan, se recomienda que no se debe entrenar entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, pero a las 5 de la tarde sigue haciendo 40 grados de sensación térmica. Y estos chicos pueden sufrir deshidratación, alteraciones electrolíticas, golpe de calor, que es una situación muy peligrosa, ¿verdad? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Dar periodos de descanso, dar periodos de tiempo para que el chico se pueda hidratar adecuadamente, ¿verdad? Me hablaste de la importancia de la evaluación preparticipativa. Bueno, ¿qué es la evaluación preparticipativa? ¿Podemos dejar ahí para poder desarrollar en el segundo bloque? Perfecto. Entonces desarrollamos in extenso eso porque es muy importante. Vamos a ir al corte agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma Calidad de Innovación por apoyar como siempre este programa. Corte brevísimo, enseguida regresamos.
Volvemos con el segundo bloque de Foro Médico. Estamos hablando de deporte en pediatría, los beneficios, y nos quedamos en la importancia de la evaluación preparticipativa. ¿Sí? ¿Es así? Asimismo, bueno, ¿qué es la evaluación cardiológica preparticipativa? Es un examen clínico cardiológico que se realiza en niños y adolescentes antes del inicio de una disciplina deportiva, antes del inicio de las clases de educación física. ¿Cuál es el propósito de esta evaluación? Perdón, doctora. Sí. Antes del inicio de las actividades deportivas y dijiste... Y de las clases de educación física. De educación física. Y también es importante para todos los papás que nos están mirando y que los niños van a empezar a hacer educación física en la escuela, ¿no? Así mismo, porque ¿cuál es el propósito de esta evaluación? Es identificar a aquellos chicos, porque habíamos dicho que el deporte tiene muchísimos beneficios para los niños en todos los sentidos, en todos los aspectos, ¿verdad? Y la enorme mayoría de los chicos se benefician y realmente nosotros como pediatras recomendamos a que todos los niños hagan deportes y participen en las clases de educación física. Sin embargo, hay un mínimo porcentaje y este número es de 0,5 a 1,5 niños por 100.000 deportistas que pueden tener algún evento adverso inducido por el ejercicio. Entonces, esta evaluación cardiológica, el objetivo es identificar a aquellos niños que pueden tener problemas con el ejercicio físico y ahí tomar algún tipo de determinación si permitimos que realice ejercicio, si adaptamos de repente su protocolo de ejercicio a ese niño en particular, ¿verdad? O sea, te toman medidas. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de los casos de muerte súbita, ¿verdad? Después vamos a hablar de qué es la muerte súbita, pueden ser prevenidas. 100% no, pero un 80% sí. ¿Con qué? Con un estudio, una evaluación sencilla, simple, que no requiere de métodos de diagnóstico invasivos, ni sofisticados, ni nada. Entonces es muy importante que todos los chicos tengan esta evaluación, porque cuando ocurre un episodio trágico de muerte súbita es sumamente devastador. Totalmente. Entonces, si podemos... Más en un niño aparentemente sano. Exactamente. Ocurre en niños y adolescentes conocidos como sanos. Sí. ¿Sí? Que tienen alguna anormalidad cardiovascular desconocida de base, que nunca dio síntomas y que de repente, como primera manifestación, es la muerte súbita durante un entrenamiento, durante un partido, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos determinar, que podamos identificar a aquellos niños. ¿A partir de qué edad empiezan las evaluaciones cardiológicas en los niños? Para poner un poquito también en contexto a los papás que tienen niños de 2, 3, 4 años, que todavía, digamos, no comenzaron los deportes competitivos, pero que ya dentro de poco ya van a ser preescolar o primer grado. Bueno, justamente coincide la respuesta con lo que vos me habías preguntado, desde qué edad se practican deportes más competitivos. Exacto. A partir de los 8 años realmente empieza más bien un entrenamiento o disciplina deportiva más seria, te voy a decir, ya con competencia, ya con esas ansias de ganar y qué sé yo. Antes de los 6 años realmente el deporte o el ejercicio físico es más bien recreativo, ¿verdad? Es más bien juegos. Sí. Se recomienda una evaluación previa, ¿verdad? En la primera infancia, pero a partir de los 8 años es que se recomienda ya una evaluación cardiológica. Por lo menos anual. Doctora, ¿a vos te tienen que derivar, su pediatra de cabecera tendría que derivarle a una cardióloga infantil para hacer la evaluación, o el papá de motus propio, digamos, bueno, yo quiero que una cardióloga infantil lo evalúe? Bueno, realmente los chicos vienen por ambos, o sea, indicados por ambos, tanto por enviados por el pediatra, como a veces los padres mismos les traen. El pediatra de cabecera es el que realiza realmente el primer paso de esta evaluación de la cual estoy hablando. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste esta evaluación? ¿Auscultación nomás? Consiste en, primero, una historia clínica detallada. Sí. Segundo, un examen físico minucioso. Y tercero, los estudios complementarios. Que el gold estándar para esta evaluación cardiológica preparticipativa es el electrocardiograma nada más, que es un estudio rápido, indoloro, de fácil acceso, solamente que tiene algunas
algunos datos importantes. Tiene que ser informado, por ejemplo, por cardiólogos pediatras entrenados en la lectura del electrocardiograma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el electrocardiograma puede dar falsos positivos y falsos negativos, ¿verdad? Entonces, para que tenga valor, tiene que ser informado por un especialista cardiológico pediatra. Pero la primera fase de la evaluación hace o debería hacer el pediatra, que es la persona que más le conoce al niño. Ahí también ya se puede detectar alguna anomalía que guarde relación con muerte súbita en esa evaluación, por ejemplo. Sí, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la historia clínica? Hay lo que llamamos signos de alarma. Signos de alarma. ¿Qué se pregunta en la historia clínica? Antecedentes patológicos personales, antecedentes familiares. Entre los antecedentes personales, uno le pregunta al niño o adolescente, porque la mayoría de los deportistas realmente son adolescentes, sí, adultos jóvenes, ¿verdad? Estás tomando una medicación. Por ejemplo, ahora hay tantos chicos con déficit de atención e hiperactividad que toman metilfenidato, por ejemplo. Chicos que se van al gimnasio y toman energizantes, toman esteroides, toman anabólicos. Los signos de alarma, muy importantes. Cuando vos jugás o cuando vos entrenás, ¿alguna vez te mareaste o te desmayaste? Sumamente importante, porque el desmayo es un signo muy común en el adolescente en particular. El adolescente tiene tendencia a la presión baja. El varón tiene tendencia muchas veces a la frecuencia cardíaca baja. Y cualquier situación, por ejemplo, estar mucho tiempo parado en un ambiente muy cerrado, rodeado de mucha gente. El chico se deshidrató. Si una nena de repente tuvo algo emotivo, algo emocional muy fuerte, vio sangre, por ejemplo, y se desvanecen fácilmente. Pero en estas situaciones que se llama lipotimia vasovagal, siempre hay un pródromo. ¿Qué significa eso? Hay una sensación de mareo, que uno se siente mal, siente que se va a caer si no se sienta o levanta las piernas o sale a un lugar más aireado. El desmayo o síncope cardíaco es aquel que ocurre en pleno. El chico está jugando, está corriendo y pasa bruscamente sin previo aviso. El chico corre y se cae, ¿verdad? Justamente la muerte súbita ocurre dentro del entrenamiento, durante el entrenamiento o durante los partidos o en las siguientes 24 horas de un partido de importante intensidad. Segundo signo de alarma: dificultad respiratoria o cansancio excesivo durante el ejercicio. Tercer signo de alarma: palpitaciones, que el chico siente latidos irregulares, el famoso corazón pereré. ¿Tuviste alguna vez corazón pereré o que tu corazón latió irregularmente durante el ejercicio? Cuarto signo de alarma: un dolor de tórax o de pecho inexplicable durante el ejercicio. O sea, todo inexplicable, ¿cómo sería, doctora? Si que un chico sano que le aprieta el pecho. Que le aprieta, o sea, está corriendo, está jugando, y de repente siente una opresión en el pecho que irradia hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo. Es un dolor que nunca tuvo antes, es muy intenso, por supuesto le hace sudar, se vuelve pálido, ¿verdad? Son signos de alarma que hay que preguntar durante el interrogatorio personal al niño, ¿verdad? Muy importante también en la historia clínica preguntar sobre los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas patologías desconocidas en un niño aparentemente sano son de carga genética, son hereditarios. Exacto. La causa más común de muerte súbita por lejos es una patología que se llama miocardiopatía hipertrófica, que es cuando el músculo cardíaco se engruesa, y esto es genético. Entonces, preguntar, ¿en la familia hubo un primo, algún tío, un bisabuelo, un tío abuelo que de repente se murió sin ninguna causa, estaba sano y de repente se muere? O sea que los antecedentes familiares son muy importantes. Antecedentes familiares son sumamente importantes. Siempre hay que indagar. ¿Hubo algún bebé en la familia que la muerte súbita del lactante? Del lactante. ¿Hubo algún bebé en la familia que de repente se murió durante la noche o se despertó y estaba muerto, ¿verdad? La mayoría de las causas de muerte súbita son arritmias malignas ventriculares, que esos pueden ser dados por problemas de arritmias, ¿verdad? Que nunca tuvo el paciente, que nunca tuvo el niño, y de repente con el calor intenso suda exageradamente, pierde mucho líquido, pierde sodio, cloro, potasio. Sí. Encima tiene el antecedente familiar de esta patología de base,
y hace una muerte súbita, ¿verdad? Bueno, vamos a volver, doctora, para hablar un poquito también dentro de todo lo que estás diciendo de la importancia de la rehidratación también, hidratarse, que muchas veces los niños no tienen el hábito y en la competencia mucho menos. Y todo lo que estás diciendo también, qué importante ahí es el rol, que también te dejo esta pregunta para el siguiente bloque. El rol del entrenador o la persona que está trabajando con esos jóvenes, con esos niños, adolescentes, porque realmente el niño jamás va a ir a decir me siento mal, porque va a estar en la competencia y va a querer ganar. Así que es muy importante el ojo. Y no quiere que le saque del partido. Claro, el ojo del coach o el entrenador en esos puntos. Vamos a hablar de esto extensamente luego en el tercer bloque, ¿sí? Vamos a dar una brevísima pausa y enseguida regresamos. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico, hoy hablando de deporte en pediatría. Nos acompaña la doctora Leticia Gutiérrez, ella es cardióloga infantil. Y bueno, y otra cosa también, de hecho que quedaron 2 preguntas pendientes, pero quiero volver a lo de la muerte súbita. Es muy importante conocer el diagnóstico, ¿sí? Saber un poquito más y por qué se produce la muerte súbita. Es muy importante, primero, saber que existe. Sí. Segundo, poder identificar a aquellos niños que tienen el potencial de presentar una muerte súbita. Tercero, muy importante que los entrenadores y los padres que van a estar cerca de chicos que están participando en entrenamientos o partidos, especialmente adolescentes, donde los partidos ya cursan con mucha más intensidad, hay muchas ganas de ganar, hay mucha descarga de adrenalina y de cortisol. Porque ¿qué es la muerte súbita, Lilian? La muerte súbita es un evento trágico, devastador, que ocurre, gracias a Dios, muy infrecuentemente, ¿verdad? Ocurre en chicos, a niños y adolescentes, principalmente adolescentes y adultos jóvenes, mientras que hacen entrenamientos o partidos de deportes, ¿verdad? Pues generalmente competitivos. Ocurre en personas absolutamente sanas, que fueron asintomáticos hasta ese momento y se desconocen portadores de ninguna patología cardiológica. Ocurre, como te dije antes, en 0,5 a 1,5 por cada 100.000 deportistas. ¿Pero qué significa esto? Parece muy poca estadísticamente hablando, sí, ¿verdad? Sí. Pero significa que en el Paraguay, por nuestra población pediátrica, 1 a 2 niños pueden morir de causa desconocida haciendo ejercicio en el colegio, por ejemplo. Y como te dije, el 80% de estos niños pueden ser identificados y diagnosticados previamente. Entonces se puede prevenir la muerte súbita. No te digo en todos los casos, pero en algunos casos, en la mayoría de los casos. Es una evaluación cardiológica sencilla. Es una evaluación cardiológica sencilla que, como te dije, incluye la historia clínica detallada, incluye un examen físico minucioso dirigido especialmente hacia el área cardiovascular. La auscultación, se ausculta un soplo, por ejemplo, llamada de atención. Se palpan bien los pulsos en todos los miembros, llamada atención. Presión arterial, que los pediatras o el cardiólogo pediatra tome siempre la presión arterial a todos los niños y adolescentes que vienen para esta evaluación. Hay ciertos aspectos físicos que tienen que llamar la atención. Por ejemplo, la persona que tiene síndrome de Marfan, que no sé si escuchaste hablar, pero jamás. ¿De qué se trata? El síndrome de Marfan es un síndrome hereditario que las características físicas son personas muy altas, con miembros muy largos, tienen algunos aspectos físicos que llaman la atención, ¿verdad? Que un médico va a saber identificar, pero que muchas veces cursan con las paredes de la aorta y de las válvulas muy finas, entonces fácilmente se desgarran, ¿verdad? Entonces son niños que hay que tener en cuenta. Son generalmente altos, me decís. Son muy altos, tienen los miembros generalmente largos, las manos largas, los dedos largos, ¿verdad? Pueden tener problemas de retina, o sea, hay características así evidentes, ¿verdad? Muy evidente. Entonces son cosas que el médico pediatra va a saber identificar desde que entra, ¿verdad? Entonces esas son cosas que hay que ver en el examen físico. Soplos, evidentemente. ¿Qué es el soplo? Que siempre escuchaste un soplo. Bueno,
Es muy importante tu pregunta y me gusta mucho que me preguntes eso, porque nosotros acá en el país queremos decir que soplo es sinónimo de cardiopatía, cuando no lo es. ¿Qué es un soplo? El soplo es un ruidito que se oculta con el estetoscopio. La mayoría de los soplos en niños, en pediatría, son lo que llamamos soplos fisiológicos o inocentes, funcionales o inocentes. ¿Qué significa esto? Que el corazón es anatómicamente, estructuralmente normal, ¿verdad? Y se escucha un ruidito que muchas veces es el pasar de la sangre por la válvula, hace que escape un chorrito de sangre de vuelta hacia atrás. Y en general en niños pequeños, y más todavía cuando están con fiebre o están taquicárdicos, se oculta mejor. Entonces muchas veces uno se va a la urgencia, su chico está con fiebre, su pediatra de cabecera nunca le había hablado de ningún soplo, y la mamá se va a la guardia y el médico de guardia le dice, nunca te dijeron que tu hijo, por ejemplo, tiene un soplo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, me dicen mucho. Ay, ahí ya la mamá ya entra en corto. Entra en corto hasta que se le haga el estudio y que se le explique. Sí. Después está el otro grupo de soplos. Que no es grave el soplo. No, el soplo inocente es justamente como dice su nombre, es un soplo fisiológico que no tiene ninguna patología cardiovascular. No tenemos que asustarnos. Para nada, para nada. Eso es muy importante. Después está el grupo de los soplos patológicos. Claro, que son soplos que se deben a alguna cardiopatía congénita en pediatría o alguna cardiopatía adquirida de repente en chicos mayores, ¿verdad? Estos soplos, de acuerdo a qué se debe, ahí sí se debe pedir estudios complementarios más sofisticados como la ecocardiografía doble color, porque la ecocardiografía doble color pone en evidencia toda la anatomía cardíaca, las válvulas cardíacas, la función del miocardio, el tamaño del corazón, se ven las arterias coronarias. Entonces es un estudio más sofisticado que el electrocardiograma que se realiza específicamente en niños que tienen una indicación absoluta, como es un chico que tiene un soplo, ¿verdad? Y ahí se ve soplo patológico, ¿qué patología tiene? Porque hay patologías que, por ejemplo, no se debe hacer ejercicio físico. Por ejemplo, darte un ejemplo nomás. La estenosis de la válvula aórtica severa. Eso está contraindicado el ejercicio o el deporte competitivo. Una miocardiopatía hipertrófica, donde hay obstrucción de la aorta de manera importante, también contraindicado el ejercicio físico. Pero esos estudios, digamos, cuando se realizan y se detectan, ¿tendrían que haber tenido síntomas previos en el niño o no? Y no necesariamente. Siempre, no necesariamente. La estenosis aórtica da un soplo muy intenso, ¿verdad? Que se ajusta perfectamente bien. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nuestros niños viven en el campo y no tienen acceso a pediatras así de manera regular. Entonces muchos chicos de repente no son diagnosticados y juegan fútbol en la canchita con 50 grados de calor. Exactamente. Sin ningún tipo de control. Entonces lo que te quiero aclarar con esto, que imagínate, con los antecedentes familiares y personales y el examen físico, sin haber hecho todavía ningún examen complementario, podemos ya hacer como un filtro de aquellos niños que tienen posibilidad de tener algún tipo de evento haciendo ejercicios físicos. Y después está todo el grupo de los estudios complementarios, ¿verdad? Como te dije, el estudio complementario básico y que hoy en día, antes se discutía, hacemos electrocardiograma, no hacemos electrocardiograma. Había dos escuelas, la escuela europea que enfatiza la utilidad y la necesidad de realizar electrocardiograma. En cambio, la escuela norteamericana, tanto de pediatría como de cardiología, no insistía en el uso del electrocardiograma por el costo-beneficio, ¿verdad? Era muy costoso la realización del electrocardiograma de forma masiva a los millones de chicos que hacen deportes. ¿Hoy en día en Paraguay es costoso? Hoy en día en Paraguay, no te voy a decir obligatorio, pero fuertemente recomendado que todos los niños tengan, aunque sea un electrocardiograma, junto con su evaluación cardiológica preparticipativa. Ahora, vos dijiste que la muerte súbita es evitable. ¿Es evitable con la evaluación previa y con una medicación o con un tratamiento? ¿Cómo es evitable, doctora? Evitable porque no...
la muerte súbita, se vio que la incidencia de muerte súbita es 3 a 4 veces más frecuente durante el ejercicio, porque el ejercicio al final de cuentas es muy beneficioso. Claro, por ser detonante. Muy saludable, pero en estos casos en particular es el detonante, es el detonante. Entonces, ¿cómo prevenimos? Prevenimos ejercicios físicos intensos, prevenimos no permitiendo que el chico haga deportes competitivos. ¿Por qué específicamente hablo del deporte competitivo? Porque hay descarga de adrenalina y hay estrés, descarga de cortisol, y todos estos pueden producir una mayor injuria a nivel del corazón, que ya está incapacitado para sostener ese requerimiento energético, ¿verdad? Exacto. Y ahí así es como prevenimos. Por supuesto, algunos de esos, el caso que yo te dije de la estenosis valvular aórtica, se puede hacer una cirugía, claro, abrir esa válvula, y luego posteriormente, después de la recuperación, de un tiempo de recuperación, el paciente podría volver a hacer deportes y ejercicios físicos. Entiendo. Bueno, ¿me permitís, doctora? Vamos a hacer el último corte y luego ya volvemos con la parte final del programa. Pasó rápido el programa, sí. No pudimos agotar todos los temas, pero vamos a tratar de resumir en el último bloque. Vamos al corte y enseguida regresamos ya con el cierre del programa. Regresamos con el último segmento de Foro Médico, hoy hablando de deporte en pediatría. Nos acompaña la doctora Leticia Gutiérrez, cardióloga infantil. Y bueno, un tema también muy importante, muy importante, es todo lo que conlleva los problemas que tuvimos a lo largo de este tiempo en materia de salud, tema COVID, dengue, chikungunya, un montón de enfermedades que han de alguna manera afectado el organismo de los niños. Sabemos que muchos niños tuvieron también dengue y COVID, no sé en realidad qué porcentaje, pero hubo niños que transitaron la enfermedad. Y saber cómo los niños, esos niños hoy día que quieren ingresar a todo lo que es el deporte, competencias, que pueden tener secuelas. Es importante que esos niños sean evaluados cardiológicamente, doctora. Tu pregunta es muy importante, Lilian, y es una pregunta que muchos padres me hacen, ¿verdad? ¿Cuándo volver al deporte un chico, por ejemplo, que tuvo influenza? Yo le veo a los chicos que tienen influenza, o le veo a los chicos que tienen COVID, que tienen dengue, por ejemplo, le hago una evaluación cardiológica y me dicen, ¿será que cuando se cura puede volver al deporte? Bueno, esto es sumamente importante tener en cuenta. El virus, sea COVID, dengue, influenza, parainfluenza, lo que sea, no es solamente que te hace doler la garganta, te da un poco de fiebre, te da un poco de dolor de cabeza, un poco de vómito. No, es un virus que afecta a todo el sistema. O sea, es un virus sistemático, ¿verdad? Afecta a todos los órganos de alguna manera. Es una enfermedad multisistémica, solían decirlos. Es una enfermedad general. Sí. El virus no es que afecta únicamente el pulmón y se queda ahí. El COVID no es que solamente el pulmón, ¿verdad? Aprendimos durante el COVID en particular, ¿verdad?, que se empezaron a pedir enzimas miocárdicas. Hay enzimas que se pueden detectar por laboratorio, que se movilizan cuando hay inflamación de las células musculares del corazón. Esto es antes de que haya clínica, antes de que haya nada en la ecocardiografía. O sea, un niño tiene ecocardiografía normal, clínicamente no tiene ningún síntoma, ningún signo cardiológico. Sin embargo, hay movilización de enzimas miocárdicas, que hubo inflamación intracelular de las células miocárdicas. Esto es muy importante, porque obviamente que durante el curso de la enfermedad no se debe hacer ningún tipo de deporte, ningún tipo de ejercicio físico. Es reposo absoluto, ¿verdad? Sí. Por 2 o 3 semanas a posteriori a la recuperación. O sea, yo me curo, 2 a 3 semanas después tampoco debo hacer deportes, y menos deportes de alta competitividad, porque yo no sé hasta qué punto pudo haber sido afectado esas células miocárdicas, que no tengo nada que me compruebe, que me constante que hubo manifestación cardiológica en el paciente, ni ecocardiográfica ni clínica, pero que pudo haber habido, ¿verdad? Entonces, cualquier proceso inflamatorio demora 2 a 3 semanas en desinflamarse, y ahí puede iniciar el chico un proceso de inicio de deportes o ejercicio físico progresivo. O sea, no es de entrada que va a correr 3 kilómetros.
Claro. Es de a poquito, ¿verdad? Hasta adaptarse. En 1 o 2 meses va a recuperar su estado físico y va a poder volver a hacer todo lo que hacía anteriormente. Entonces es una pregunta muy importante. No se debe hacer ejercicio por lo menos 2 a 3 semanas después de que se curó el niño de su gripe, del COVID, del dengue, de lo que sea que haya tenido. Ya, pero puede quedar alguna secuela a raíz de Bueno, esas enfermedades. ¿Has visto en consultorio? Para que quede secuela, sí, hemos visto lo que llamamos miocarditis en niños que sí ya hay, aparte de la inflamación intracelular que yo te estoy hablando, estamos hablando ya de chicos que tienen manifestaciones cardiovasculares, tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, tienen ecocardiografías patológicas porque hay dilatación del ventrículo izquierdo, hay falla de la bomba cardíaca, el músculo cardíaco se debilita. En algunos casos, estos chicos se pueden recuperar con un tiempo, en un periodo X de algunos meses. En algunos casos, lleva a la cronicidad. Y estos chicos son los chicos que eventualmente terminan en trasplante cardíaco. Qué terrible, doctora. Una de las causas de miocardiopatía dilatada es la miocarditis viral, ¿verdad? Ya. Y muchos asocian, ¿verdad? Con el COVID, que es una enfermedad también multisistémica, y así como lo estás explicando sumamente bien, puede tener una afección el niño en el corazón, pero muchos lo asocian también con las vacunas, ¿viste? Entonces hay como ahí una maraña de una situación como que no se define y estamos con el tema que la vacuna, pero ahora que explicás también el proceso de la enfermedad en el cuerpo, podríamos decir que la secuela también la causa la enfermedad en sí. Yo como toda pediatra, yo soy pro vacunas. Claro. En todas las enfermedades a las cuales tenemos vacunas disponibles, ¿verdad? Sí. De hecho, la situación actual en que el COVID se pudo frenar y que salimos de la pandemia es gracias a la vacuna. Gracias a la vacuna. ¿Cierto? No hay ni una sustancia, no estoy solamente hablando de vacunas, estoy hablando de medicamentos, Novalgina, paracetamol, vitamina. Ivermectina, ¿te acordás? Ivermectina, no existe ni una sustancia que sea absolutamente 100% inocua. Ni el agua. Totalmente. Entonces, por supuesto, existe un mínimo porcentaje de pacientes que han sufrido secuelas a raíz de las vacunas. Pero las secuelas que hemos visto y la enorme cantidad de pacientes que han fallecido durante la pandemia por el COVID supera ampliamente a esos pacientes que pudieron haber tenido algún efecto colateral a raíz de la vacuna. Totalmente de acuerdo. Bueno, doctora, ahora, la importancia de la rehidratación que decíamos, hidratarse constantemente, es importante también para evitar todos estos problemas de los que estamos hablando, y la mirada del entrenador. Porque vos me hablaste de un montón de situaciones y de síntomas que pueden ya adelantarnos de que el chico puede tener una descompensación durante el deporte, pero el niño no te lo va a decir, el joven no te lo va a decir, no le va a decir al entrenador me siento mal, voy a salir. Seamos sinceras. No, claro, el niño lo que no quiere es que el entrenador le saque, ¿verdad? Claro, entonces muchas veces no dice nada, ¿verdad? Y está pasando mal, se está sintiendo mareado, le duele el pecho y se aguanta, ¿verdad? Sí. Bueno, es muy importante. Primero vamos a hablar sobre la hidratación. La hidratación en nuestro ambiente, en nuestro medio, con estos calores, estas temperaturas que estamos teniendo, es de extrema importancia. Extrema importancia. El niño tiene que hidratarse continuamente. De hecho, los dos extremos de la vida son las poblaciones vulnerables con este calor extremo, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel cardiovascular con el calor extremo? Primero, aumenta la frecuencia cardíaca porque el corazón manda la sangre hacia la periferia con la intención de perder calor. Entonces, ¿qué pasa? Te da taquicardia, aumenta tu frecuencia cardíaca. Al dilatar los pequeños capilares en la superficie, en la piel, para disipar ese calor, baja la presión arterial. Uno suda excesivamente, pierde agua y pierde electrolitos. Entonces es muy sencillo, muy fácil que un chico pueda sentirse mal, marearse, vomitar, tener dolor de cabeza, tener golpe de calor, que es una situación muy complicada, y desmayarse.
en la cancha, ¿verdad? Y hemos tenido muchos chicos que se están desvaneciendo en las canchas durante partidos. Porque ellos se empiezan a sentir mal y no quieren salir. Claro. Porque le dice, profesor, me siento mal, y el profesor sabe que el profesor le va a sacar, ¿verdad? Claro. Entonces, suspender en la mitad, por ejemplo, del primer tiempo, en la mitad del segundo tiempo, que estos chicos puedan salir a mojarse en la cabeza, Claro, para bajar un poco la temperatura corporal, a que puedan hidratarse, pueden tomar agua fresca o esas bebidas isotónicas que tienen un poquitito de glucosa, un poquitito de electrolito, que le puede aportar algo de lo que está perdiendo también. Eso va a favorecer muchísimo el bienestar del niño en la cancha o del adolescente en y la la cancha. concientización por parte de los entrenadores de no también exigir la sobreexigencia, que muchas veces se da también, ¿no? Sí, se da, por supuesto se da, porque realmente todos queremos ganar. Exacto. Tanto los chicos Como los como grandes. los padres, como Sí. los entrenadores, todos queremos ganar, ¿verdad? Y de repente se nos va de las manos y no tenemos consideración por estas criaturas que están jugando en calores Extremos. extremos, y que pueden pasar mal, ¿verdad? Y tener consideraciones para chicos que de repente no están en las mismas condiciones que otros. Condiciones físicas. Condiciones físicas, un chico que tiene sobrepeso, por ejemplo, no está en las mismas condiciones que un chico que tiene un peso normal. Un chico que es alérgico o que tiene asma alérgico no está en las mismas condiciones que un chico normal. Tener consideraciones con esos chicos para que salgan un ratito, descansen, se tomen agua y vuelvan a entrar en todo caso después. Muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo. ¿Dónde atendés? Si quieres dejar tus datos, por favor, si tenés un consultorio privado, si estás a nivel público, ¿dónde? Bueno, a nivel público estoy en el Hospital de Clínicas, estoy en el Ministerio de Salud, en el Instituto de Prevención Cardiovascular. Buenísimo. En el privado trabajo en Medical Center. Sí. Estoy en el Sanatorio Migones, estoy en AMSA. Y haces consultorio en el Medical Center. En el Medical Center. Sí. Y en el Instituto de Prevención Cardiovascular. Estoy martes y jueves. Y haces de 7 a 9. consultorio. Consultorio y estudios. Buenísimo. Hacemos todos los estudios y estos estudios son gratuitos para la población general. Eso es muy importante. Sí, muy Eso es muy importante. Entonces, para que te ubiquen la doctora Leticia Gutiérrez. Muchas gracias. A vos, Lilian, muy amable. Bueno, y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación. También agradecemos a Emico Fier por el estilismo, a todas las chicas, muchísimas gracias. A la doctora Lorena González de la Clínica Calema por el tratamiento estético facial y a ustedes por acompañarnos como cada jueves, por supuesto. Y nos reencontramos el siguiente aquí como siempre a partir de las 20. Que tengan todos muy buena noche.